Y como cada sábado en nuestras reflexiones amazónicas ya vamos a contactarnos con Moyobamba, siempre con un hermoso paisaje, teniendo como escenografía con el ingeniero David Landa, él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. David, buen día, qué gusto saludarte. Buen día, mi querido José. Es un placer saludarte y un gusto, como todos los sábados, estar frente a ustedes. A Hoy tus órdenes, estrenando mi una querido nueva José. escenografía, como cada sábado. Bueno, la Amazonía es maravillosa y como siempre su rayo, el Alto Mayo es increíble, ¿no? Tú puedes estar así con una camisita manga corta o si quiero puedo presumir una chaqueta ahorita y el clima es tan neutral, Y tan en lindo, plena tan selva, benigno, primavera y en en pleno... plena selva, ¿no? Creo que sería mejor una chaqueta para evitar los zancudos. Vamos a Es- conversar ahora sobre la descentralización y su impacto en el desarrollo sustentable de la Amazonía, ¿no? Me gustaría un poco trazar una primera pincelada, ¿no? ¿Por qué, David, consideras tú que la descentralización es elemento clave para generar desarrollo sustentable en la Amazonía, en nuestro país fundamentalmente? Bien, gracias. Sí, es necesario ese paraguas, es importante. Bueno, comenzaremos por el principio, ¿no? El Perú es uno de los países más diversos del planeta, quizás el más diverso. De las 117 zonas de vida, siempre lo decimos acá, el Perú posee 84 zonas de vida. Y por lo tanto, el Perú debería haberse fundado desde su inicio como un Estado absolutamente descentralizado, o de repente haber adoptado el modelo federativo, ¿no? Como Argentina, sus provincias federales, la República Federativa de Brasil, México, los Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos ya que es el tema, el sumum del federalismo. Entonces, pero no, se estableció un sistema de gobierno centralizado desde la Lima, que es una región no tan diversa, diríamos, que no refleja la complejidad del territorio del país más diverso del planeta. Entonces, así se ha ido trabajando el territorio y por eso es que no hemos logrado tener un crecimiento que vaya en concordancia con la disponibilidad de los recursos que tenemos. Visionarios, digamos, estadistas y políticos peruanos empezaron a discutir el tema de la descentralización, que también se discutió desde el inicio. Bolívar en un principio decía que no debíamos ser un Estado federado porque no teníamos nuestra población las capacidades y el crecimiento que tienen sí las poblaciones americanas más civilizadas. Y también se sorprendía que en Estados Unidos funcione el sistema federativo, que ya vemos que funciona hasta ahorita y funciona cada vez mejor, y que para el Perú había que centralizar el tema. O sea, ¿qué quiere decir? De que necesitamos una clase política centralizada en la cosa que nos lleve de la manito a todos los demás. Y de ahí salieron las directrices de gobierno y que no trabajaron esa gestión territorial de la manera más adecuada, más eficiente y de modo que beneficie a las poblaciones y nos traiga crecimiento económico y bienestar social y preservación de los recursos, que al final de cuentas es el objetivo del gobierno, ¿no? Y de cualquier estadista. Pero por eso es que se ha hecho necesario implementar una serie de normas. Han habido intentos de descentralización, creo que el más fuerte fue en el gobierno del primer gobierno de Alan García, que se quedó en stand-by por todo el problema económico y político que se tuvo, y luego que de alguna manera Fujimori trató de pincelar con los consejos transitorios de administración regional, los famosos CETARES, y pasado ya el tema, el periodo gubernamental de Fujimori y entrando el gobierno de Toledo, él asume ya también, recogiendo la herencia del gobierno de transición de Paniagua, profundizar la descentralización, que nos pareció magnífico, pero con un presidente que no entendía el proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando había una ley de incentivos de formación de regiones, porque hay la idea de que somos demasiados departamentos y que deberíamos fusionarnos para formar regiones, lo cual no es tan cierto, ¿no? Porque Suiza, que es del tamaño de San Martín, tiene como 29, diríamos en la práctica, estados federados, los cantones, ¿no? Y creo que el 99 se formó uno más. Entonces, si eso que es chiquitito, casi tamaño de San Martín, y tiene 29, porque nosotros somos 24, o 25 con la provincia constitucional del Callao, nosotros tranquilamente deberíamos, o 24, perdón, deberíamos formar cada departamento, tranquilamente puede ser un estado, como en el caso de la región San Martín, que el 17 de agosto de 1992 logra arrancar al gobierno nacional la ley, la 25666, que creaba la región de San Martín. Por eso es que San Martín
es la única región en provincias del país. Los demás son departamentos con gobiernos regionales. Y en Lima también existe Lima Provincia Metropolitana, que su alcalde es el señor Rafael López Aliaga, también es el gobernador. Entonces hay dos regiones, constitucionalmente Lima Provincias y la otra que sería San Martín. Entonces hemos ido avanzando, pero había que profundizar el asunto no tanto esperando que la descentralización nos venga desde la costa. Ojo que el capítulo 14 de la Constitución versa sobre la descentralización y dice que es un proceso irreversible, continuo y obligatorio. Y la obligatoriedad no solamente es del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales, regionales y locales, y de la población y de las instituciones. Esta es la obligatoriedad de todos. En virtud del cual se empieza a construir la legislación por la ley de base de descentralización, que es fundamental y que consagra principios importantes que creo, y con esto termino esta parte, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? ¿Qué dice el principio de subsidiariedad? Que el gobierno nacional no debe asumir las competencias que por su cercanía al territorio pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales y estos a su vez hacia los gobiernos locales. Eso es fundamental y hemos ido cada vez arrancando competencias. Eso es lo que establece, digamos, el marco constitucional, el marco de la ley de descentralización. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de centralismo de poder? ¿Cómo esto afecta a la gestión de los recursos naturales en la Amazonía, ya que estamos hablando explícitamente del tema de desarrollo sustentable en Amazonía? Bueno, el desmanejo de la Amazonía, básicamente, si tenemos que explorar un poco la antecedencia, se produjo justamente porque las políticas de gestión territorial venían direccionadas solamente desde la capital, desde Lima, desde el centralismo estatal, para no ponerle nombre, porque ya parece que somos antilimeños. No, eso no es el tema, es el Estado centralizado. Entonces de ahí empezaban a mandar los UCAS, estas normas, y que favorecían algún proyecto de conectividad vial o otro proyecto de aprovechamiento de los recursos, otorgamiento de concesiones mineras, concesiones forestales, venían desde Lima y no necesariamente eran en lugares adecuados para lo que ellos pretendían hacer. Un ejemplo clásico es aquí en Moyobamba, hay un cerro que se llama Oromina, y de ese cerro, de las faldas de ese cerro, salen algunas fuentes de agua, de donde nos aprovisionamos de agua en Moyobamba. Pero Lima le otorga la concesión minera a Tajo Abierto a una empresa que tomó el nombre no de Oromina, sino de Toromina. Así le cambiaron el nombre y vinieron a tomar posesión de su poligonal, pues que habían concursado y habían ganado y habían adjudicado. Y la población se levantó porque no era posible que le hayan otorgado concesión para actividad minera a Tajo Abierto en una zona donde nosotros proveíamos de agua, y eso no lo sabía el gobierno central, por ejemplo, ¿no? Eso es un claro ejemplo de que el centralismo no era bueno y hacía daño a la planificación y a la gestión digamos, de los recursos en nuestra zona. Eso ha ido cambiando paulatinamente porque se nos han ido transfiriendo algunos recursos, competencias, sobre todo jurídicas, competencias de gobierno, nos han dotado de recursos, no podemos negarlo. Antes también las obras se aprobaban en Lima y se enviaban acá, el contratista, ya todo listo, y oiga usted, vamos a hacerle tal carretera y se acabó. No, ahora ya tenemos gobiernos regionales que deciden y tienen disponibilidad de recursos financieros, y deciden qué hacer en el territorio en cierta medida, ¿no? Y pueden gozar de esas competencias de Estado también, de gobierno. En ese sentido hemos ido avanzando, pero todavía falta muchísimo porque muchas de las competencias todavía están amarradas digamos, en el Estado central, y deberíamos transferirlas, porque definitivamente acá nosotros sabemos cómo manejarnos, por ejemplo, y siempre lo decimos aquí en este programa de RCR, porque acá machacamos con el tema de ordenamiento territorial y el uso de su herramienta, que es la zonificación ecológica y económica. Acá nació el tema de la zonificación ecológica y económica como herramienta para el ordenamiento territorial que nosotros conceptamos como la gestión eficiente, sustentable de los recursos y la planificación de la intervención del territorio. En Lima pensaban que ordenamiento territorial, en el Congreso lo digo porque yo he ido a dar ahí algunas charlas sobre ordenamiento territorial, pensaban que ordenar el territorio es arreglar conflictos de fronteras. No tenían ni idea de lo que significaba una gestión del territorio adecuado. Pero eso ya cambió, obviamente. Hoy el MINAN tiene muchísimas competencias al respecto, hay gente muy especializada ahí en el tema, pero se quedan a nivel teórico y necesitamos que sean un poquito más dinámicos, ¿no? Ahora, David,
si tenemos que hacer un ejercicio, ¿qué ejemplos concretos podemos ver en la Amazonía donde la descentralización esté generando o haya generado mejoras en la gestión de recursos naturales? ¿Hay ejemplos tangibles, ejemplos que se pueden mostrar en nuestra Amazonía? En nuestra Amazonía sí algunos, ¿no? Y fuera en la Amazonía en conjunto, entrando en Colombia y Brasil también. Ya. En nuestra Amazonía, por ejemplo, comenzaremos por lo que es fundamental en la Amazonía, que es la capacitación, la educación. Y algo se ha hecho en ese sentido con las competencias ya otorgadas al gobierno, a los gobiernos subnacionales, regionales, en este caso, en el tema de educación bilingüe, en el acercamiento a las comunidades indígenas y hacerlas y mirarlas, incluirlas en la planificación del desarrollo del territorio y de la sociedad. En Madre de Dios, por ejemplo, hay un excelente, digamos, ejemplo y ejercicio de esta educación bilingüe, de inclusión a las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Nativas indígenas amazónicas. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, podría ser replicado en San Martín, en Loreto, Huánuco, que tiene, y Ucayali, ¿no? Junín, que tiene parte de Amazonía, que tienen comunidades ahí nativas indígenas. Entonces, habría que trabajar esto. Eso es un ejemplo. Eso es en cuanto a educación, ¿no? Incorporando a las comunidades nativas indígenas. El otro tema es en Ucayali, que se ha trabajado también con el tema del cacao, ¿no? Es muy importante esto. Y también con la gestión energética, con paneles solares y que se han instalado para utilizar esta energía fotovoltaica y empezar a cerrar las brechas energéticas que se tiene ahí. Ese es otro ejemplo muy importante, con las competencias ya trabajándose en las regiones con absoluta potestad. El otro ejemplo de promoción digamos, de control forestal, organización a la población, lo tenemos en Loreto, ¿no? Porque hay una asociación forestal, me parece, allí, donde ellos administran sus recursos forestales, hacen vigilancia, hacen control, están trabajando temas de certificación de madera, ¿no? Están incorporando mecanismos de vigilancia como los blockchain, etcétera. Entonces, esa experiencia también es muy importante, hay que ir recogiendo, hay que ir mirando en ese lado. En la parte de San Martín tenemos avanzado, aunque no se nota, yo soy muy ácido crítico de que hay un desorden en la región, tú lo sabes, y acá es testigo este espacio de reflexiones amazónicas, pero tengo que reconocer que a pesar de todo eso, hoy hablé de que acá trabajamos la zonificación ecológica y económica por los reglamentos real que no se materializa, eso es otra cosa. Tiene competencias el gobierno regional para hacerlo, pero acá ya de alguna manera hemos empezado a planificar la articulación de la región, ¿no? Eso es importante, la conectividad, hacer carreteras, que no, digamos, invadan áreas de conservación, establecimiento de áreas de conservación, incluso regionales, áreas de conservación municipal, incluso en el ejercicio del doctor Ramón Legú acá en Moyobamba, y yo estaba de la mano con él, creamos 16 áreas de conservación municipal, ¿no? Que esa figura debió mantenerse, no sé por qué se salió del costado, pero aquí hemos tenido en uso de nuestras competencias y prerrogativas de gestión territorial esos avances. Entonces, ejemplos hay y podríamos seguir avanzando efectivamente, porque también hay retos, los retos existen, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ¿de qué manera los gobiernos regionales eh, pueden impulsar esta infraestructura sostenible sin afectar ecosistemas amazónicos? Justamente con esas herramientas, ¿no? Si nosotros trabajamos un diagnóstico del contenido del territorio a profundidad, que lo podemos hacer en la ZE, entonces vamos a poder establecer, por ejemplo, acá en San Martín tenemos claramente definidos cuánto de territorio lo tenemos para protección, cuánto para cultivos permanentes, para asuntos forestales, cuánto para cultivos permanentes, cuánto para cultivos en limpio, etcétera, ¿no? Y todo eso. Entonces, una vez definido todas estas áreas, el estudio profundo, entonces nosotros podemos ir trabajando en articulación de estos espacios altamente productivos para que la migración se asiente en aquellos y claro, no sea, las actividades de ellos tengan una altísima eficacia, alta productividad, rentabilidad, y también podemos ir trabajando para incorporar nuevos elementos que hablamos la semana pasada de los superfoods en el mercado, que cada día más demanda de estos artículos, y esos nos ayudan a gestionar adecuadamente el territorio, ¿no? Por un lado tenemos desarrollo económico, una defensa de los recursos naturales con su uso adecuado, sustentable, y bienestar social, ¿no? Yo creo que aquí estamos ya trabajando en ese sentido y estos mecanismos nos van a ayudar definitivamente, ¿no?
Ahora, tú mencionas que esto ha permitido el desarrollo de economías, como el caso, has citado el tema del cacao y también el camu camu. ¿Y esto se ha traducido en generación de empleo, mejoramiento de calidad de vida de algunos sectores ahí en nuestra Amazonía? Bueno, te he hablado de productos vegetales, ¿no? Pero también te tenía que hablar, por ejemplo, en el tema piscícola, el paiche, ¿no? ¿Ya? Que está dando la hora. Entonces, este tipo de emprendimientos y otros más, como el tachayinchi, el azaí y todo, incorporan mano de obra significativa, sobre todo el camu camu, donde primeramente que ponemos en valor los humedales, esos sitios que tú dices, esto no vale para nada, acá no puedo sembrar absolutamente nada. Entonces, ahí está creciendo el camu camu, que ya lo dijimos, tiene 60 veces más contenido de vitamina C que la naranja, ¿no? 4 veces más pectina que la manzana, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. El camu camu es casi como el cultivo del arándano, ¿no? El arándano, claro, más pequeñito en la costa y requiere una intensa utilización de mano de obra, porque en el caso del arándano, tiene que sacarlo de tal manera que la cutícula cerosa del fruto no se malore, o sea, no se manche y poder presentar porque eso tiene que ver mucho, el sabor, ya sabemos que es rico y todo, pero la presentación. Entonces, en el camu camu también es un tema laborioso, porque ahí están las frutas por todos lados, no puede mecanizar eso porque el suelo es absolutamente frágil, es pantanoso. Entonces tú tienes ahí, y generalmente son los menos, los más carentes los que van a estar trabajando acá. Y eso es importante, ¿no? Porque la estadística que nos dice de la Amazonía, el 29% de su población pues sufre una pobreza monetaria, ¿no? Y el 44% de su población rural una pobreza extrema. Entonces, si tú ya estás generando este tipo de emprendimientos con productos que son de acá, vas a dar ocupabilidad a esa gente. Y yo tengo experiencia en eso, experiencia de haberlo visto, de haberlo vivido en la costa, porque al estar involucrado en la agroindustria en la costa, mira, de zonas que eran totalmente carentes, miserables, podría decir, ¿no? Cojal, y otros lugares, Zapotal, ahí en Cayaltí. Al entrar nosotros y establecer la agroindustria ahí, imagínate, toda la población dejaron de robarse unos a otros y empezaron a trabajar, incluso los que eran bandas de locales, de delincuentes, empezaron a trabajar y se acabó, se pacificó la zona y la gente empezó a tener bienestar. Entonces, uso de competencias de gobierno adecuadas, bien centralizadas, una defensa y uso y gestión adecuada de los recursos nos va a llevar al bienestar social con este crecimiento económico. Entonces, este tipo de productos a los que tú me pides que haga mención, sí tienen una gran uso de mano de obra en el tema del paiche. El paiche tiene otras actividades conexas, ¿no? Porque eso es toda una cadena. No es que le vas a dar hierbas ni plátanos picados ahí. Entonces tienes que trabajarle la comida del paiche, trabajar las formulaciones para la comida del paiche. Entonces, que no es la formulación de la comida excluida que le das a la tilapia, ese tiene otra configuración física incluso, y eso ya trae como consecuencia actividad industrial para suplirle de los alimentos que necesita esa actividad. Es toda una cadena virtuosa que se puede trabajar en la Amazonía, y la Amazonía es rica y puede apoyar muchísimo a la economía del país y también a la conservación de los recursos, ¿no? Para culminar, con la experiencia que tú tienes, ¿qué otro producto que no conozcamos mucho se puede aprovechar, se puede generar desarrollo sostenible? Ah, en realidad, en la Amazonía, mira, ahorita como va la tendencia del mercado mundial a estos, ya estamos, mencionamos también en otro programa que tenía un crecimiento del 6% anual y esto iba a seguir creciendo y si lo promovemos va a tener mayor impacto. Y en economías que se abren de miles, de decenas de miles de millonarios, como es en el caso de China. Entonces, estos productos son importantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos cacaos especiales, ¿no? Los cacaos nativos también, que tienen una gran demanda, ¿no? El majambo. También tenemos otro tipo de frutos que tienen un gran contenido de vitamina C y no son conocidos, como el ubus, que lo llamamos acá, es como un mango ciruelo pequeño, no tengo el nombre científico ahorita en la mano, sucedáneos para generar harina, como le llamamos acá la bituca, ¿no? Que es, puedes generar harina y harinas muy sanas y puedes complementarlo, unirlo con la harina de trigo, harina de cebada y entrar a esa industria referente a la panificación. Entonces, hay muchísimos productos, me pasaría mañana mencionándolos, mi querido José. Muy bien, mi estimado David, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, por estas reflexiones amazónicas semanales directamente desde Moebama. Saludos a la distancia y nos vemos la próxima semana, mi estimado David.
Gracias, mi querido José, y bueno, y gracias siempre al equipo de RCR por abrirnos esta ventana de opinión y mostrar al resto del Perú y al mundo las reflexiones sobre esta Amazonía que por el momento se nos sigue yendo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, era la comunicación desde Moyobamba con el ingeniero David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba, 500 años en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.